¿ya? Y ahí entramos en una situación en donde van a desaparecer los síntomas, ¿ya? Después de que el chancro duro, y si no se ha tratado a la persona, por ejemplo, la persona vio la úlcera, sobre todo en los genitales masculinos, es súper evidente el chancro. El problema es en lugares donde no se pueda ver la úlcera, así como por ejemplo en las paredes de la vagina o en el recto, no se va a ver el chancro. A lo mejor la persona va a sentir molestia, pero no la va a atribuir a nada porque no está viendo nada, ¿sí? Entonces ahí las personas podría ocurrir que no van a ser tratadas y las personas van a entrar en esta etapa asintomática de la enfermedad. Vamos a tener acá un periodo asintomático que podría durar algunos días o incluso algunas semanas. Por supuesto que la enfermedad va a evolucionar si es que no ha habido tratamiento. Si la persona vio el chancro o sintió algún tipo de dolencia y acudió al médico y le dan tratamiento, que por lo demás el tratamiento es súper efectivo todavía para la sífilis, que es penicilina. Entonces, si la persona acude a tiempo al médico, en este periodo del chancro duro, la enfermedad se acabó. Solo va a evolucionar para aquellas que no hayan recibido tratamiento oportuno. En esos casos va a aparecer entonces la sífilis secundaria. ¿En qué consiste esta sífilis secundaria? Consiste en que la bacteria se va a ver diseminado por el organismo a través de la sangre y la linfa y van a aparecer lesiones eritematosas prácticamente en todo el cuerpo. Ahora, ¿por qué aparece un eritema? Como casi todos los eritemas, tiene que ver con el rompimiento de los capilares, ¿ya? La bacteria va a estar rompiendo el endotelio capilar. Los más evidentes, los más característicos, si bien puede aparecer en todo el cuerpo, son en las palmas de la mano, palmas de las manos, y también los eritemas alrededor de la boca. Cada vez es más difícil, ¿ya? Cada vez más difícil que las personas evolucionen esta infección de sífilis hasta una sífilis secundaria, precisamente porque el tratamiento es sumamente efectivo con penicilina, ¿ya? De la manera que cada vez se va haciendo más difícil en que las personas se evolucionen a esta etapa de la enfermedad. Luego, los eritemas desaparecen nuevamente y volvemos a entrar en una etapa asintomática. Esta etapa asintomática puede durar meses o años, en donde no hay síntomas. Por supuesto que, ¿para quién ocurre esto? Para los que no han acudido, ¿no es cierto?, a un tratamiento oportuno, ¿ya? Y después de meses o años de un periodo asintomático va a aparecer la tercera etapa de la enfermedad, que se conoce como sífilis terciaria. La lesión característica de la lesión de las sífilis terciarias, ¿ya?, son las llamadas gomas. ¿Qué son las gomas? Son úlceras que van a aparecer en tejidos blandos. Volvamos a la sífilis primaria. Si se toma una muestra del chancro duro con una tórula y se hace una tinción adecuada para el treponema, se van a evidenciar las espiroquetas, ¿sí? Van a estar ahí presentes. Se confirma entonces la presencia del microorganismo. Si vamos a las lesiones eritematosas en la piel que aparecen, si bien les decía que el treponema es sumamente sensible a las condiciones ambientales, es muy difícil que una persona contraiga la infección por tocar a alguien con los eritemas provocados por el treponema. Ya eso es poco probable que ocurra. Sin embargo, si analizamos esos eritemas, también vamos a encontrar ¿a quién? Vamos a encontrar a la espiroqueta. Pero cuando analizamos estas úlceras, que se llaman gomas, que afectan a tejidos blandos, la espiroqueta no va a estar presente. ¿Por qué razón? Porque las gomas ya no son provocadas por el microorganismo, sino que las gomas o este daño en el tejido blando son provocadas por los anticuerpos
treponema pálido. ¿Sí? Es una lesión más bien de tipo autoinmune, la que ocasiona entonces las gomas. De nuevo, es muy difícil que se encuentren personas que evolucionen su sífilis hasta la sífilis terciaria, porque el tratamiento es sumamente efectivo. ¿Quiénes no van a poder recibir tratamiento contra la sífilis? Personas que sean alérgicas. ¿Sí? Hay otras formas en que se puede manifestar la sífilis que no tiene nada que ver con lo que ya hemos explicado, con estas etapas, que son la neurosífilis, el proceso de neurosífilis, ¿a qué creen que se debe? ¿Ya? ¿Y a dónde va a llegar? ¿A dónde? A las meninges. ¿Ya? No necesariamente a las meninges, sino que podría afectar todo el sistema nervioso central. ¿Ya? Si el treponema llega o afecta a cualquier componente del sistema nervioso central, vamos a enfrentarnos a un fenómeno que se conoce como neurosífilis. Y esto puede ocurrir cuando las personas están en la sífilis primaria, secundaria o incluso en la sífilis terciaria. La neurosífilis no es una etapa de la enfermedad, ¿ya? Sino que es una complicación de la misma que puede ocurrir en cualquiera de las etapas que ya hemos mencionado. ¿En quiénes están en riesgos en padecer una neurosífilis? Principalmente personas que se encuentren inmunosuprimidas. Bueno, aquí los síntomas ya van a variar, no van a tener nada que ver con lo que hemos mencionado, sino que va a haber compromiso, ¿no es cierto?, del sistema nervioso. Podrían aparecer, qué sé yo, convulsiones, problemas para hablar, problemas de orientación, dependiendo de qué parte del encéfalo esté comprometido con el microorganismo. Entonces los síntomas acá pueden ser variados. Y lo otro que puede ocurrir, que tampoco es una etapa de la enfermedad, es la sífilis congénita. Recuerden que cuando hablamos de algo que puede ser congénito, esto significa que la transmisión puede ocurrir durante la gestación, durante el parto o la lactancia. De tal manera que una mujer con sífilis no podría practicar la lactancia porque estaría en riesgo de transmitir la enfermedad. La sífilis congénita puede tener diferentes grados de daño en el feto o en el recién nacido, dependiendo de cuándo se transmite la enfermedad. Si la mujer está embarazada y está en el primer trimestre de embarazo, probablemente va a ocasionar un aborto. Si la transmisión ocurre posterior al tercer mes entre el segundo y el tercer trimestre de embarazo, probablemente van a aparecer malformaciones. Por supuesto que la enfermedad ya no se va a presentar en el feto, como lo que hemos mencionado. En la sífilis congénita no van a aparecer la etapa de la enfermedad, sino que se va a manifestar como problema en el desarrollo del feto y por supuesto si fue posterior también en el desarrollo del bebé. Por lo general los bebés nacen con hidrocefalia y tienen poca esperanza de vida. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la sífilis? Examen. Algo es algo. Existen pruebas o exámenes, pruebas que se denominan treponémicas y pruebas no treponémicas. Todo sería más fácil si el treponema fuese visible con la tinción de Gram. Pero resulta que la bacteria es tan delgadita que no se va a teñir como otras bacterias, como la hemos visto hasta ahora en el laboratorio. Es tan delgadita que no se puede teñir con la tinción de Gram. Y ahí es donde está la dificultad, y es por eso que tienen que existir pruebas treponémicas y no treponémicas. Las pruebas no treponémicas consisten, o hay dos muy famosas, se parecen mucho, son muy parecidas en cómo funcionan, que son los exámenes BDRL y RPR.
Estas son pruebas no treponémicas precisamente porque estas pruebas van a detectar anticuerpos, pero anticuerpos que no son específicos para el treponema pálido. ¿Ya? Son anticuerpos que son provocados contra lípidos de membrana. Para entender las pruebas no treponémicas, tenemos que entender qué hace la bacteria cuando se enfrenta a las células de nuestro cuerpo. Cuando llega el treponema pallidum, que es una bacteria de vida extracelular, esta bacteria va a querer multiplicarse. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer para crecer? Ya lo hemos discutido varias veces. ¿Qué va a hacer la bacteria? Va a liberar enzimas, ¿sí o no? Enzimas digestivas, y son estas enzimas digestivas las que terminan degradando a las células del huésped, provocando daño. Resulta que esta membrana plasmática está compuesta por lípidos de membrana y las membranas plasmáticas no son asimétricas, sino que los lípidos que se encuentran en la membrana plasmática son diferentes si son de membrana interna o de membrana externa. ¿Sí? ¿Se lo saben o no? Me imagino que sí. Entonces, cuando un microorganismo como el treponema pallidum destruye células, se están liberando lípidos de membrana que están orientados hacia el interior y lípidos de membrana que están orientados hacia el exterior de la membrana plasmática. Cuando se forman los linfocitos B, ¿dónde se maduran los linfocitos B? En la médula ósea. ¿Qué significa esa maduración? ¿Y cuál es el receptor de los linfocitos B? La molécula de anticuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando están madurando los linfocitos B en la médula ósea, ¿qué se hace con estos linfocitos B? Cuando los linfocitos B están madurando en la médula ósea, se le presentan antígenos propios. ¿Qué pasa si un linfocito B reconoce algo que es propio en este proceso de maduración? No se les deja seguir viviendo, o se les da la oportunidad de que realicen una nueva recombinación. Bueno, resulta que los lípidos de membrana interna nunca han sido presentados a los linfocitos B. ¿Sí? Por lo tanto, existen linfocitos B que cuando el treponema destruye la célula, puede llegar a estimular a estos linfocitos B. Si este linfocito B es estimulado por estos lípidos de membrana interna, imagínense que este es el receptor, y aquí están estos lípidos de membrana interna, van a activar al linfocito B. Esto significa que este linfocito B posteriormente se va a convertir en una célula plasmática que va a producir anticuerpo anti ¿quién? Anti esos lípidos de membrana interna. ¿Estos anticuerpos son contra el treponema? No. Son anticuerpos que pueden ser de tipo inmunoglobulinas G o anticuerpos de tipo inmunoglobulinas M que reciben el nombre de reagininas. Reagininas. Entonces, estas técnicas, el BDRL y el RPR, utilizan un sustrato que es la cardiolipina. Tanto el BDRL como el RPR utilizan un sustrato que es la cardiolipina. ¿Qué es lo que es la cardiolipina? Son lípidos de membrana. ¿Ya? Son lípidos de membrana extraídos de corazón de buey. No sé por qué razón habrá sido así, pero bueno. Así está estipulado. Y estas cardiolipinas, o estos fosfolípidos, son capaces de interactuar con ¿quién creen ustedes? Con las reagininas. ¿Sí? ¿Quiénes eran las reagininas? Las inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas M. Entonces, las técnicas no treponémicas, como el BDRL o RPR, le pueden decir a ustedes con toda seguridad si la persona tiene sífilis o no.
pasa si yo cambio el agente que provocó la destrucción celular y pongo, por ejemplo, un Streptococcus? ¿Qué va a hacer el Streptococcus para multiplicarse? Va a liberar enzimas que van a destruir a las células y por lo tanto se van a liberar lípidos de membrana interna que van a estimular la producción también de reagininas. En realidad, las pruebas no treponémicas son un indicador muy económico para detectar a las personas que no tienen sífilis. ¿Sí? Porque van a dar reacciones ¿de qué tipo? Negativas. Las personas que no tienen sífilis no tienen reagininas, por lo tanto, este anticuerpo podrá interactuar con un anticuerpo de tipo reaginina.